Hola, ¿qué tal, lectores y seguidores de quienique.com? En este momento nos encontramos con el senador Alberto Benavides, quien acompañó hace pocos instantes la radicación del proyecto de ley de reforma a la salud, liderado por la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el presidente Gustavo Petro. Senador, bienvenido a quienique.com. En primer lugar, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia y a las personas que nos están viendo en Quinique. Bueno, senador, la reforma a la salud es sin duda una de las reformas más ambiciosas del gobierno nacional, pero también una de las más polémicas, por cuenta de todo lo que significa para la protección de salud de los colombianos. ¿Qué va a pasar con las EPS? Ese es quizá uno de los puntos que más dudas generan en la ciudadanía. Pues como se habló en las distintas socializaciones y ahora mismo lo hemos escuchado tanto por el presidente como por la ministra, las EPS no se acaban. Lo único es que se ha definido que las EPS hagan parte del esquema de prevención y protección de la salud. Sabemos, incluso por la palabra misma de quienes han estado al frente de las EPS, que es necesario regular y cambiar su papel, y lo que se ha hecho justamente es escuchando a la ciudadanía, escuchando al movimiento social, escuchando al personal médico, que las EPS cumplan una labor mucho más definida y podamos controlar lo que estaba pasando en general con ellas mismas, ¿no? Había un proceso de quiebra, un proceso de desgaste financiero, y por eso lo que ha hecho esta ley, lo que propone esta reforma, es regular las EPS. Bueno, entiendo que las EPS continúan, pero van a cambiar como sus funciones, ¿no? ¿Cuáles serán las nuevas funciones de las EPS? Sobre todo van a estar dirigidas a la promoción y a la prevención. Eso es fundamental, y van a estar dirigidas también a ser parte del sistema, pero en una lógica no como estaban hasta hoy, como manejando el dinero público, sino dedicadas a una función específica, que es la que intentamos regular y que es la que se intenta regular a través de esta reforma. Ok, entonces, las EPS no manejarán recursos, los recursos seguirán a manos del ADRES, y el ADRES será un pagador único para los prestadores de servicios de salud, ¿sí? No manejarán los recursos públicos, ¿no? Justamente creo que ese ha sido como el cambio de mirada. Los recursos públicos irán a la ADRES, y la ADRES definirá justamente el uso de esos recursos públicos, sobre todo para lo que tiene que ver con la atención primaria y para cerrar brechas, que es para lo que los recursos públicos deben definirse. Es allí el cambio. Bueno, usted menciona el tema de atención prioritaria y creo que eso es uno de los cambios más importantes que tiene la reforma porque trata de cambiar el modelo hacia un modelo preventivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Mira, nosotros hemos definido el cambio como un proceso de transición. Nosotros venimos de un modelo que es un modelo que sobre todo está dedicado a la atención, o sea, ya prácticamente al momento de la enfermedad. Hacer ese tránsito no es fácil. Nosotros vamos hacia un tránsito en donde la prevención sea mucho más importante. ¿Cómo equilibrar ese cambio? Es parte de lo que esta reforma está buscando. Y obviamente eso tiene que ver con mejorar muchísimo la atención primaria. Y esa atención primaria, sobre todo, cerrar brechas de desigualdad entre... Es muy distinto si naces en Bogotá, en una de las localidades centrales de Bogotá, que naces en Quibdó. Y eso significa justamente que el hospital de Quibdó, que el equipamiento en Quibdó, que el personal médico en Quibdó tenga muchísimas más garantías que las que tiene hoy, para que esa brecha de desigualdad, de que si naces en Bogotá o naces en Quibdó, sea mucho menor, que la vida no te cueste según el lugar en donde habitas. El presidente Gustavo Petro hablaba justamente sobre este tema y hablaba un poco de los privilegios que tienen las ciudades frente a los municipios o los territorios apartados, ¿no? ¿Cómo pretende la reforma a la salud, cómo pretende llegar a justamente los colombianos en la Colombia profunda? Pues justamente por una administración pública y equitativa de los recursos. Eso es fundamental porque te permite mejores formas de redistribución. En segundo lugar, necesitamos tener un personal médico y un equipo, digamos, de salud que tenga garantías de dignidad en términos de su labor, ¿no? Médicos, enfermeras, el equipo de salud en general sin condiciones tampoco pueden generar garantías de salud. Por otro lado, una noción de atención primaria integral, que es muy importante. Eso es justamente el enfoque de la prevención. Otra cuestión que es muy importante tiene que ver con que la salud no solo es un problema del diagnóstico puntual que tenemos, sino que tiene que ver con condiciones ambientales, con condiciones sociales, o sea, con el contexto social en el que estamos, y es fundamental regular y actuar en ese contexto. Y en tercer lugar, también nosotros necesitamos mirar la salud como parte de una serie de reformas. El presidente, lo acabamos de escuchar, fue muy puntual en eso. Esto está atado a la reforma pensional, a la reforma laboral, o sea, al conjunto de reformas que estamos proponiendo y que se están proponiendo para el cambio.
Usted hablaba del tema de la salud como un contexto de todo lo que le pasa al ciudadano en su día a día, ¿no? Eh, ¿Podríamos ahondar un poco más en esa idea? Digamos que entiendo que la salud no solamente es la atención propiamente en salud, sino las condiciones como por ejemplo el agua potable, las condiciones medioambientales, ese tipo de cosas. ¿Qué nos podría contar sobre Sí, esto? mira, son las determinaciones sociales de la salud, ¿no? Y eso es muy importante porque si nosotros vamos a regiones específicas, por ejemplo, La Guajira, en donde el agua potable prácticamente es muy difícil de conseguir, o en el sur del Cesar, o en el Piedemonte de Nariño, pues esos son lugares en donde estas condiciones, falta de agua potable, bajas condiciones de alimentación, pues generan justamente morbilidades. ¿En dónde más? En los niños, por ejemplo. Nosotros podemos ir pues, a Guainía, lo mirábamos ahora en uno de los videos que se presentó para la presentación de la ratificación de la ley, y en Guainía mirábamos que muchos de los chicos tienen problemas gastrointestinales que tienen que ver con las condiciones justamente de esos determinantes sociales. Si nosotros actuamos frente a los determinantes sociales de forma integral, disminuirá la salud pública, ¿no? Los problemas de salud pública, y al mismo tiempo eso qué hace, que van a reducir los costos de la salud, porque es muy distinto si tú logras prevenir esas situaciones, si las dejas avanzar en donde ya necesitarán sistemas de atención mucho más costosos. Entonces, lo que estamos haciendo con esto también es justamente, si tenemos una propuesta del derecho humano a la alimentación, si tenemos una propuesta de condiciones mínimas en términos de habitabilidad, de agua, si tenemos una propuesta que tiene que ver con mejoramiento de la, del acceso a la educación, pues todo eso en su conjunto nos ayuda a tener una capacidad de prevención y actuar sobre los determinantes sociales de la salud. Usted nos mencionaba el tema también de la reducción de costos, pero tanto la ministra Carolina Corcho como el presidente Gustavo Petro han insistido en la necesidad de reducir los tiempos de atención en salud para los colombianos, ¿no? Acá hay un cambio muy importante y es que actualmente son las EPS las que gestionan las autorizaciones para los tratamientos y para los medicamentos y, por ejemplo, citas con especialista. ¿Qué va a pasar con esas autorizaciones con la reforma a la salud? Hay algo muy importante ahí. Un hospital, no solo, como lo ha dicho el presidente, no solo es un edificio con ladrillos, sino tiene que ver con el equipo humano que está allí. Y ese equipo humano tiene que valorarse en su dignidad laboral, pero también es un equipo humano que se prepara para tener una relación social con quienes son ya no sus clientes, como en un sistema de mercado de la salud, sino quienes son pacientes y quienes son seres humanos que están en una relación justamente de prevención o de curación. Eso por un lado, y eso es muy importante en esa relación de tiempo-paciente. Pero por otro lado, esta propuesta tiene que ver con que el hospital va a la casa, que el sistema de salud va a la casa. Entonces los tiempos allí también se regulan de una manera muy distinta porque el tiempo se convierte en una forma de dignificar al trabajador, pero también en una forma de dignificar a quien se atiende y no simplemente como una cuestión de checklist en donde 5 minutos y va pasando, sino de atender integralmente tanto a quien es paciente como al entorno en el que ese paciente o esa situación de salud se presenta. Bueno, también hay que aclarar que las autorizaciones quedarán en manos de los doctores y serán los doctores quienes determinen justamente el tratamiento más oportuno para el paciente para evitar que la enfermedad se convierta en en un padecimiento grave o una enfermedad crónica, ¿no? Claro, pero eso tiene que ver con el sistema integralmente. Mira, hay una cosa que a mí me parece muy importante, el contexto como de base de esto. Nosotros necesitamos una sociedad que sepa curarse. Necesitamos una sociedad que sepa educarse, que no genere una distancia entre la capacidad de curarse y entre la capacidad de educarse. O sea, necesitamos una relación entre las formas de autonomía, de búsqueda de lo común. Hay múltiples formas como la población, como la gente en las regiones sabe hacerlo, con un sistema público que realmente garantice ese derecho también a la salud y obviamente con una dinámica privada que permita, por ejemplo, mayores accesos. Por esto, esta propuesta no es una propuesta de estatización, sino que está conjugando esas relaciones privada, pública y comunitaria. Entonces, sí, obviamente el médico tiene la responsabilidad desde el servicio público, ¿no?, de determinar esos tiempos y será el encargado de determinar la situación, como tú lo dices. Pero lo que estamos pensando también son en niveles de responsabilidad social. Aprender y volver a aprender a curarnos, volver a aprender a educarnos es muy importante también en la construcción, en la propuesta. Eso significa dignificar ciudadanía, significa crear una ciudadanía participativa, crear una ciudadanía en sí misma interesada en gestionar lo que significa vivir dignamente, que es creo que el centro de esta propuesta.
Bueno, senador, otra pregunta. El tema de la medicina prepagada, ¿qué va a pasar? ¿Desaparece? ¿Continúa? ¿Las personas van a tener libertad de escoger quién va a ser o qué entidad va a ser la que les va a prestar el servicio de salud? Esa es una, sí, una pregunta reiterada que se ha respondido también, sí, ¿no? Seguramente las condiciones de mucha gente que lo puede ser, sí, pero lo que nosotros, esta reforma está pensada no en cambiar esa situación, los que tienen ese acceso a las distintas posibilidades del servicio, sino en los que no, nunca la tienen, en los más de 850 municipios y sus habitantes que no tienen esa posibilidad y que sí necesitan un equipamiento de salud y una salud preventiva integral y unas condiciones para disminuir los determinantes de salud, disminuir las brechas, disminuir la desigualdad. Pensamos, esta está para garantizarle la salud, el derecho a la salud a los colombianos y a las colombianas, no para quitarles posibilidades y oportunidades a los que ya las tienen. Bueno, senador, finalmente, ¿qué oportunidades tiene este proyecto de reforma a la salud de pasar al Congreso tal y como está? ¿O considera que va a tener alguna modificación significativa pues, en el largo debate que se viene de aquí en adelante? En Colombia hay división de poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene unas funciones, ha establecido, digamos, ha radicado este proyecto, y el legislativo es un poder también que obviamente tiene que abrir el escenario del Congreso desde la Comisión Séptima en donde se ha presentado hasta las plenarias en donde tiene que estar actuando de forma democrática, escuchando a la ciudadanía, escuchando a los diversos sectores. Nosotros hemos construido sobre una línea media muy importante. En primer lugar, estamos proponiendo sobre lo construido, ¿no? Mirando las oportunidades, las ventajas, lo positivo de lo construido, estamos transformando, sobre todo en la línea que la Constitución, como Estado Social de Derecho, ha definido, ¿no? Que es lo que se desvió de ese Estado Social de Derecho y hacia allá vamos a actuar, pero el legislativo estará con los oídos prestos para que el debate en el que se desarrolle esta propuesta sea un debate deliberativo, propositivo, evitando sobre todo que los rumores, el chisme, las falsificaciones sean las que determinen la opinión pública, sino convocando a la opinión pública a la información, convocando a la opinión pública a la deliberación, a la conversación. Entonces, desde allí, como ya ayer lo decía el presidente de la Cámara y el presidente de la Comisión Séptima, estamos dispuestos en el Congreso a escuchar, ya que justamente el Poder Legislativo actúe como debe actuar cuando tiene una reforma del calado de esta reforma que es para permitirle a los colombianos y a las colombianas tener un derecho de la salud efectivo.